Hola, ¿qué tal? Para nuestra clase del día de hoy vamos a presentar como tema Recordemos que en nuestro video anterior presentábamos la clasificación de los ecosistemas, reconociendo que los ecosistemas acuáticos son aquellos que tienen como principal medio el agua y que a su vez se clasifican en dos grandes grupos dependiendo de la concentración de sales que hay en este líquido. El primero de ellos, conocido como los ecosistemas de aguas continentales o aguas dulces, debido a que la concentración de sales en el agua es muy baja, y el segundo, considerado como los ecosistemas marinos, conformados por mares y océanos, cuya concentración de sales en el agua es bastante alta. Para el primer caso de los ecosistemas de aguas continentales, mencionábamos que se clasifican a su vez en dos grandes grupos, dependiendo del movimiento de sus aguas. Reconociendo que aquellos cuerpos de agua que tienen un movimiento constante de sus aguas, como son los ríos y las quebradas, van a pertenecer al grupo de los ecosistemas de aguas corrientes o lóticos, y aquellos cuerpos de agua cuyo movimiento de aguas es poco probable y que permanecen durante mucho tiempo en reposo, se les atribuye el nombre de ecosistemas de aguas en reposo o lénticos. En nuestro estudio anterior acerca de los ríos y quebradas como los principales ecosistemas de aguas lóticas o corrientes, reconocíamos tres factores abióticos muy importantes y los cuales nos iban a definir el tipo de vida que se iba a desarrollar en ese lugar. Siendo el primer tipo de factor abiótico la velocidad de la corriente, la cual iba a determinar la cantidad de oxígeno que había en el agua, a la vez que iba a definir las características indispensables que debían tener los seres vivos para poder sobrevivir ante estas corrientes de agua, como lo eran el poseer cuerpo aplanado para poderse movilizar con mayor facilidad ante las fuerzas de la corriente, tener la capacidad de agarre a las rocas para protegerse de las fuertes corrientes de agua y tener la fuerza suficiente en sus cuerpos para poder nadar contracorriente. Como tercer factor abiótico teníamos la entrada de nutrientes, la cual depende del ecosistema terrestre en el que se encuentra el río o la quebrada, considerando que los ríos y quebradas con mayor cantidad de nutrientes van a estar en lugares con alta vegetación y suelos ricos en minerales, ya que cuando caen las hojas de los árboles, estas le proporcionan una alta cantidad de nutrientes a las especies de seres vivos que habitan en los ecosistemas acuáticos. Y un tercer factor estaba determinado por la cantidad de oxígeno, el cual es indispensable para la supervivencia de todo ser vivo dentro de las aguas, y que en el caso de los ríos y las quebradas, gracias a sus movimientos constantes, se iban a presentar altos grados de oxígeno, facilitando la supervivencia de estas especies. Sin embargo, acciones de contaminación en las aguas han hecho en algunos espacios de ríos y quebradas que el oxígeno disminuya y con ello también disminuya la cantidad de seres vivos que habitan en un lugar. Para terminar de ver acerca de los ríos y las quebradas como fuentes principales de ecosistemas continentales con movimiento lótico, vamos a presentar un nuevo concepto que es acerca de la zonificación, que como su mismo nombre lo indica, se refiere a las diferentes zonas o sectores que puede presentar un cuerpo de agua. En el caso de los ríos y las quebradas, vamos a tener dos tipos principales para clasificar esas zonas. La primera forma de clasificar a las zonas que tiene un río o una quebrada va dependiendo de la velocidad de la corriente, si es rápida o si es lenta. Y la otra forma en que podemos clasificar la zona de un cuerpo de agua será por la posición sobre el nivel del mar, es decir, a qué tan alto se encuentra un territorio o cuerpo de agua sobre los niveles del mar.
Iniciamos entonces con el primer tipo de zonificación que depende de la velocidad de la corriente que pueda llevar un río o una quebrada. Existen dos zonas principales en estos cuerpos de agua, conocidos como los rápidos, cuando la velocidad del agua es bastante alta, y conocido como la zona de los pozos, cuando la velocidad en ese cuerpo de agua es baja, lo cual le ayuda a que almacene por mayor tiempo los nutrientes que recibe, y estos a su vez hacen que exista una numerosa presencia de animales acuáticos así como de plantas, debido a que tienen suficientes recursos para alimentarse. En una segunda forma de clasificación de las zonas que tiene un río o una quebrada, además de la velocidad de si son rápidos o pozos, tenemos entonces la zonificación por altura sobre el nivel del mar. Recordemos que la altura es un factor abiótico que también determina el tipo de vida que se desarrolla en un lugar, pues a mayor altura, menor temperatura, y viceversa, en donde a menor altura, mayor temperatura. Sin duda que en los ríos reconocemos varias partes, y eso nos daría lugar a que existieran en un río o en una quebrada diferentes zonas. Pero aquí vamos a profundizar únicamente en dos zonas principales de los ríos, que son el nacimiento y la desembocadura, lo cual se desarrolla a diferentes alturas, dado que el nacimiento de un río ocurre en lo alto de las montañas, como lo podemos ver en este gráfico, y la desembocadura ocurre casi al nivel del mar, ya que todos los ríos se dirigen hacia el mar. Así que sus temperaturas, tanto en el nacimiento del río como en la desembocadura, serán diferentes. Por tanto, también tendremos diferentes características en el proceso de desarrollo de los ríos. En cuanto a la zona de nacimiento del río, este se caracteriza por ser un canal estrecho y está rodeado por numerosas rocas, ya que provienen de la altura de las montañas. Sin embargo, como es su nacimiento, el agua de este lugar tiende a ser clara y con una baja temperatura, es decir, fría. También obtenemos que el agua en el nacimiento del río contiene mayor cantidad de oxígeno que el disponible en la desembocadura. Por otra parte, en la zona considerada como la desembocadura, que es la unión del río hacia el mar, podemos ver todo lo opuesto en cuanto a su canal, donde ya no es estrecho como en el nacimiento, sino que por el contrario va a tener una alta amplitud o anchura. Su agua no es tan clara, sino turbia, debido a todas las diferentes sustancias que han almacenado a lo largo de su recorrido en los diferentes territorios por donde se dirige. Eso hace que exista una menor cantidad de oxígeno, aunque también posee una alta cantidad de nutrientes debido a que ha obtenido vegetación en descomposición que le aporta alta cantidad de alimentos a los seres vivos que allí habitan, dado su amplio recorrido. Continuando entonces con nuestro estudio acerca de los ecosistemas de aguas continentales o aguas dulces, vamos a pasar a un segundo tipo de ecosistema, en donde, a diferencia de los ríos y las quebradas, el movimiento de sus aguas es poco frecuente, por lo cual los conocemos como aguas en reposo o lénticos. A este grupo pertenecen los lagos y las lagunas, que pueden presentar tamaños variados, que incluyen desde pequeños metros de extensión hasta amplios kilómetros de esta misma extensión. Como lo decía anteriormente, los lagos y las lagunas pertenecen a los ecosistemas de aguas en reposo, también conocidos como lénticos, y van a presentar tres factores abióticos determinantes para el desarrollo de su vida. En este caso presentaremos entonces el factor abiótico de la luz, la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y la temperatura.
Así que veamos brevemente en qué consiste cada tipo de factor en estos ecosistemas. El primer factor abiótico, conocido como el de la luz, tenemos que reconocer que su fuente principal es el sol y que el agua tiene la propiedad de absorber los rayos solares para así almacenar en su interior calor y energía. La luz, recordemos que es indispensable para el desarrollo de los seres vivos, tanto acuáticos como terrestres. Sin embargo, en las lagunas, el sol disponible o la luz es principalmente aprovechable en la superficie del agua, debido a que en las profundidades la luz suele disminuir y es restringida para los tipos de vida que allí permanecen. Como segundo factor abiótico tenemos la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Es importante que recordemos que las fuentes de obtención de oxígeno en el agua se dan a partir de dos momentos. El primero de ellos, obtenido por la atmósfera, es decir, el oxígeno que está disponible en el aire sobre la laguna, y la otra manera es por medio de la fotosíntesis y la liberación de oxígeno, como lo hacen las plantas y las algas acuáticas. Al igual que la luz, el oxígeno disminuye a medida que se amplía la profundidad en el agua, lo que limita también el desarrollo de vida en estos ecosistemas, pues la mayoría de las plantas fotosintéticas pueden realizar su actividad en la superficie del agua, ya que allí pueden obtener la cantidad de energía solar y de oxígeno necesaria para su proceso en la fabricación de sus propios alimentos, por lo cual estas plantas disminuyen su presencia a mayor profundidad. Y por último tenemos el factor de la temperatura en los lagos y las lagunas. Recordando entonces que la temperatura del agua también varía con la profundidad. En las zonas superficiales el agua se calienta por la luz solar y tiene una temperatura similar a la del ambiente. A medida que aumenta la profundidad, su temperatura disminuye. Las diferencias de temperatura entre la superficie y el fondo de los lagos son más marcadas en los países de las zonas templadas como Estados Unidos, donde durante el verano pueden llegar a ser de hasta 20 grados centígrados. Cabe resaltar que los lagos y las lagunas también presentan una zonificación, es decir, que van a estar determinados por zonas características, cada una de ellas con una diferencia tanto de fauna como de flora. En los lagos y las lagunas podemos reconocer tres zonas principales, conocidas como la zona litoral, la zona limnética y la zona profunda. Cuando hablamos de la zona litoral, nos referimos a la zona que es la más cercana a la orilla, como lo podemos ver en esta gráfica, donde gracias a su poca profundidad recibe constantemente la luz solar y contiene abundante oxígeno disuelto, lo que hace posible el desarrollo de gran variedad de algas y plantas que sirven de alimento a una gran variedad de organismos consumidores. En una segunda zona tenemos a la zona limnética, como la tenemos en esta región, que es una zona bien iluminada que se encuentra alejada de las orillas. En ella se desarrolla gran cantidad de fitoplancton compuesto por algas y cianobacterias fotosintéticas que sirven de alimento a diferentes especies. Es importante recordar que el zooplancton está compuesto por protozoarios y otros pequeños organismos como los crustáceos, que a su vez son consumidos por peces pequeños y estos son devorados por peces más grandes y por serpientes acuáticas, tortugas y aves, reconociendo que en la zona limnética es donde se gestiona
el mayor rendimiento de una cadena alimenticia dentro del ecosistema acuático. Y por último tenemos a la zona profunda, que como su mismo nombre lo indica, está bajo la superficie del lago o la laguna y es la que más restricciones impone al desarrollo de los seres vivos debido a la ausencia de luz. En ella no se desarrollan organismos fotosintéticos. Los organismos que habitan generalmente en las zonas profundas son heterótrofos, generalmente descomponedores o detritívoros como los hongos y las bacterias que se alimentan de los restos de los organismos muertos que caen desde la zona limnética o llegan desde el litoral. A continuación presento una representación del ecosistema acuático donde podemos ver cómo los organismos participan activamente en cada una de las zonas que presentamos para los lagos y las lagunas. Aquí tenemos un ejemplo del desarrollo de una cadena alimenticia, que es la representación de cómo fluye la materia y la energía dentro de un ecosistema, en donde reconocemos a los productores como las algas y las plantas acuáticas que desarrollan la actividad de fotosíntesis y las cuales, como mencionábamos anteriormente, se desarrollan con mayor facilidad en la superficie del agua, dado que obtienen altas cantidades de oxígeno y de radiación solar para fabricar su propio alimento. Seguidas entonces de los consumidores primarios, que son los primeros que se alimentan de esta vegetación y que a su vez serán consumidos por el segundo orden de consumidores, a los cuales llamamos consumidores secundarios, para finalmente ser devorados por los consumidores terciarios. Como lo decíamos, los descomponedores que se encuentran en la zona profunda de lagos y lagunas estarán más desprovistos de luz solar y de oxígeno, por lo cual esperan que los cuerpos muertos tanto de plantas como de animales bajen hacia la zona profunda para ellos poder obtener sus nutrientes y la energía necesaria en su ecosistema. Por último, recuerden tomar nota en su cuaderno de Ciencias Naturales del tema del día de hoy, hacer un repaso permanente de los temas trabajados para posibles quizzes y participación en clase por puntos positivos y no olvidar las fechas límites para poder resolver este taller. No siendo más, les deseo un excelente día y nos vemos en una próxima sesión.